En el siglo XIX, el movimiento independentista se extendía por América Latina y Panamá no fue la excepción. Bajo el dominio colonial español, los panameños empezaron a cuestionar su subordinación y a buscar su autonomía. A principios del siglo XIX, el sentimiento independentista creció en Panamá, inspirado por ideas de libertad y autogobierno propagadas por la Ilustración y las luchas independentistas de otras naciones americanas. A medida que crecía el descontento hacia el dominio español, los panameños se organizaron en sociedades secretas y grupos independentistas. Estos líderes lucharon por una Panamá libre y establecieron vínculos con otros movimientos independentistas de la región. Tras años de lucha y sacrificio, Panamá finalmente logró su independencia de España el 28 de noviembre de 1821. Después de obtener su independencia del Imperio Español en 1821, Panamá se encontró con una encrucijada. Los líderes panameños tuvieron que tomar decisiones cruciales sobre el futuro del país y considerar diferentes opciones de asociación política. La Gran Colombia, liderada por el libertador Simón Bolívar, ofreció una oportunidad para unir fuerzas y forjar un camino conjunto hacia el progreso y la estabilidad. A la fecha de independizarse Panamá del Imperio Español, la Constitución colombiana de 1821 llevaba 2 meses y 3 semanas de haber sido promulgada. Dicha Carta Magna no resultó grata a los próceres y dirigentes de Panamá, que eran negociantes vinculados al tránsito y al tráfico internacional, anglófilos por razones mercantiles y partidarios del abstencionismo estatal, del libre cambio y de una economía esencialmente comercial. Estaban convencidos de que a Panamá le auguraba un gran futuro que se manifestaría tan pronto fuera construida una vía férrea transísmica. Por eso, los gestores panameños de la independencia optaron por ser parte del Estado colombiano, pero bajo el entendimiento de que dentro de este, Panamá mantendría autonomía económica y política. Aquel entendimiento no sería extensivo a los ideólogos de la centralista Bogotá, lo cual reñía fuertemente con los intereses económicos y comerciales del Istmo. Tras un intenso debate y considerando los beneficios potenciales de la unión, Panamá decidió unirse a la Gran Colombia en 1821, buscando asegurar su futuro y contribuir al proyecto de unidad regional liderado por Bolívar. El territorio panameño se unió a la Gran Colombia, una federación conformada por Colombia, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, la unión con la Gran Colombia no duraría mucho tiempo y Panamá buscaría su independencia nuevamente, esta vez de Colombia. En 1826, año en que se celebró el Congreso Anfitriónico en la capital ismeña, Panamá rechazó la Constitución bolivariana, ya que el Congreso colombiano hacía caso omiso a las solicitudes de franquicias comerciales para el Istmo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas. Surgió entonces un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país hanseático, bajo la protección del Reino Unido y Estados Unidos. El movimiento fue sin embargo reprimido por los militares colombianos. A lo largo del siglo XIX, Panamá experimentó una serie de desafíos económicos y políticos bajo el gobierno de la Gran Colombia. El descontento creció en la población panameña que sentía que sus necesidades y aspiraciones no estaban siendo atendidas. Por otro lado, la separación de los departamentos de Venezuela y Ecuador de la Gran Colombia entre 1830 y 1831 incentivaron los deseos separatistas del Istmo. El 3 de mayo de 1831, mediante el Convenio de Apulo, llevado a cabo el 28 de abril del mismo año, el general Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, entregó el mando a Domingo Caicedo y fue proclamado como Estado de la Nueva Granada. En 1840 y por un año se estableció el Estado del Istmo, haciendo clara constancia de que se reincorporaría a la Nueva Granada si ésta adoptaba el régimen federal. Entre 1846 y 1848, los gobiernos de Nueva Granada y los Estados Unidos habían firmado el Tratado Mayarino-Bitlat, con el que Estados Unidos garantizaba la soberanía de la Nueva Granada sobre el Istmo. Posteriormente, en 1850 y 1868, también se desvinculó el Istmo de Colombia, pero una efectiva acción colombiana con apoyo armado de Estados Unidos restituía el territorio al país, invocando el Tratado Mayarino-Bitlat.
En mayo de 1901, los Estados Unidos e Inglaterra habían firmado el tratado Ay-Pauncefote, con el que se desconoció la soberanía colombiana sobre el istmo, la cual se le dio el estatus de zona de importancia internacional. El presidente José Manuel Marroquín intentó negociaciones para salvar la soberanía colombiana sobre el istmo y envió a Washington a Carlos Martínez Silva, quien poco después renunció a causa de la gravedad de la situación. Marroquín puso entonces al frente de las negociaciones a José Vicente Concha, quien se enfrentó a un hostil Congreso estadounidense. En ese año, el Senado de los Estados Unidos aprobó la ley Spooner, que definió que la ruta óptima de un nuevo canal era la de Panamá y no la de Nicaragua o México. Se autorizó al presidente Roosevelt a indemnizar por $40 millones a la compañía francesa dueña de los derechos y a obtener a perpetuidad una faja de tierra de 5 kilómetros de ancho a cada lado del canal. José Vicente Concha rechazó la propuesta, dejando claro que la soberanía colombiana en el istmo no estaba en discusión, y solicitó el aumento de la suma ofrecida a Colombia para ceder a Estados Unidos la concesión del canal una vez la compañía francesa hubiese vendido sus derechos. José Vicente Concha terminó renunciando a causa de la intención de Marroquín de aceptar las condiciones de los Estados Unidos, por lo que el presidente lo reemplazó por Tomás Hernán, quien aprovechó la ratificación de Alemania de construir el canal para firmar el Tratado Hernán-Hay el 22 de enero de 1903. Con lo que Estados Unidos concedió a Colombia lo que había solicitado Concha al Congreso estadounidense. El Tratado Hernán-Hay fue atacado en el Senado colombiano por el expresidente Miguel Antonio Caro, principal opositor de Marroquín. Caro convenció al Congreso de que el Tratado Hernán-Hay era lesivo para intereses y la soberanía de Colombia y logró el voto mayoritario en contra del tratado el 18 de agosto, lo que originó un escándalo mundial. Los banqueros estadounidenses, liderados por el magnate J. Pierpont Morgan, se decidieron a apoyar la independencia de Panamá y el 27 de octubre se produjo una invasión armada. Los directores de la Compañía del Ferrocarril de Panamá compraron a varios líderes panameños y al general Esteban Huertas, jefe de la Guardia Colombiana. En julio de 1903, un hermano de Alfredo Vázquez Cobo, ministro de Guerra de Colombia, el jefe militar de Panamá, José Vázquez Cobo, dio un golpe en el istmo y depuso al gobernador Facundo Mutis Durán. Marroquín, en vez de sancionar al golpista, nombró gobernador a José Domingo de Ovaldía. El gobierno de Marroquín hizo caso omiso de los rumores de dirigentes panameños apoyados por una gran parte de la población. José Agustín Arango, político ismeño, empezó a trabajar en secreto en la preparación del movimiento separatista. Una junta revolucionaria clandestina se formó en torno suyo para planificar una revolución destinada a consolidar la separación del Estado del Istmo de la soberanía colombiana, para negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal. La red conspirativa estaba conformada, aparte del propio Arango, por Manuel Amador Guerrero y Nicanor Obarrio, entre otros. Pero la parte operativa, la de mayor riesgo, le tocó a Amador Guerrero, quien viajó a Estados Unidos en busca de apoyo para el plan, ya que las fuerzas norteamericanas habían ayudado en el pasado al ejército colombiano. También obtuvo en Panamá el apoyo de importantes jefes liberales y el apoyo del comandante militar Esteban Huertas. Con todos estos apoyos se concertó la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Sin embargo, un rumor generado en Colombia estuvo a punto de acabar con el plan. Informes recibidos daban cuenta de una supuesta invasión nicaragüense al istmo. Este informe y los rumores insistentes sobre algo que se tramaba en Panamá hicieron que Colombia movilizara al batallón Tiradores desde Barranquilla. El comandante de este batallón traía secretamente instrucciones para reemplazar a José Domingo de Ovaldía y al general Esteban Huertas, en quienes ya no se confiaba en Bogotá. El batallón de Tiradores, al mando del general Juan Tovar y Ramón Amaya, llegó a la ciudad de Colón en la mañana del 3 de noviembre de 1903. No tuvo problemas para desembarcar, pero su transporte hacia la ciudad de Panamá sufrió muchos contratiempos por la complicidad de las autoridades del ferrocarril transísmico. Una vez llegados a Ciudad de Panamá, Juan Tovar y sus otros oficiales fueron arrestados por instrucciones del general Esteban Huertas, quien estaba al mando del batallón Colombia, cuya jefatura pretendía reemplazar al recién llegado general. Al enterarse de la inminente acción revolucionaria, el comandante John Hobart del buque estadounidense Knoxville, entonces en las aguas del puerto y quien había retrasado previamente el desembarco de las tropas colombianas en Colón,
procedió a impedir su transporte y cualquier desembarco posterior, argumentando que debía respetarse la neutralidad del ferrocarril, un argumento que las autoridades norteamericanas habían empleado en anteriores ocasiones en sentido contrario. Apresado el contingente militar colombiano y congelada la movilización de las tropas en Colón, se apresuraron las acciones para declarar la separación del istmo. La Junta Revolucionaria procedió entonces a declarar esa misma tarde la separación del istmo. Algunos panameños asaltaron las armerías y tomaron las armas, pero no fue necesario usarlas. Por representar a la autoridad colombiana, fue puesto bajo custodia el gobernador José Domingo Ovaldía. Una escuadrilla naval anclada en la bahía de Panamá fue obligada a rendirse sin oponer resistencia. El Consejo Municipal se reunió bajo la presidencia de Demetrio Brit, autoridad máxima en el territorio panameño ante el surgimiento de un gobierno de facto, y proclamó en un acta de voluntad del pueblo de ser libre y de establecer un gobierno propio, independiente, soberano, bajo el nombre de República de Panamá. Demetrio Brit se convirtió entonces en el primer presidente de facto de la recién formada República de Panamá, nombrando el 4 de noviembre de 1903 a la Junta de Gobierno Provisional, que se encargaría de la administración del Estado, hasta que la Convención Nacional Constituyente en febrero de 1904 designara a Manuel Amador Guerrero como el primer presidente constitucional de la República de Panamá. El 13 de noviembre de 1903, Estados Unidos reconoce formalmente la República de Panamá, después de haberla reconocido extraoficialmente del 6 al 7 de noviembre. Francia lo haría al día siguiente y antes de finalizar noviembre, otros 15 países de América, Europa y Asia lo harían también. Para el 18 de noviembre de ese mismo año, el secretario de Estado estadounidense John Milton Hay firma, en unión de Philip Bunau Varilla, un tratado para la construcción del Canal de Panamá, aunque fue muy controvertido por la celeridad con que este fue aprobado y porque Bunau Varilla se había propuesto a sí mismo como representante del gobierno panameño. El tratado fue ratificado después por la Junta Provisional del Gobierno de Panamá y el Senado de Estados Unidos. En Colombia, la noticia de la separación de Panamá no fue conocida hasta el 6 de diciembre en Bogotá. La razón dada para explicar el atraso fue que un cable submarino que hacía posible las comunicaciones entre las dos regiones se había dañado en esos días. Fue el embajador de Colombia en Ecuador quien hizo llegar la noticia al gobierno colombiano, que ocultó la noticia por algunos días para prevenir los posibles disturbios que ocurrirían en Bogotá. Colombia envió a Panamá una misión diplomática para averiguar si los panameños estuviesen dispuestos a echar marcha atrás. También se ofrecía reconsiderar el tratado Hernán-Hay, rechazado por el Senado colombiano, e inclusive hasta se prometía convertir a la ciudad de Panamá en la capital de Colombia. La misión se reunió a bordo del navío estadounidense USS Mayflower. La delegación panameña, que estaba formada por Constantino Arosemena, Tomás Arias y Eusebio Morales, rechazó todas las propuestas. En conclusión, la separación de Panamá de Colombia fue un evento histórico que llevó a la independencia y establecimiento de Panamá como una nación soberana. Este proceso permitió el desarrollo de proyectos importantes como el Canal de Panamá y ha contribuido al crecimiento y la prosperidad del país. La separación de Panamá representó la búsqueda de la autodeterminación y la capacidad de un pueblo para tomar el control de su destino. Si te gustó este vídeo, dadle a like y suscríbete, y comenta acerca de qué personaje quieres que haga un vídeo.